Bueno, ahora continuaremos con una patología que se llama enfermedad de Parkinson, gracias a las observaciones que hizo en su momento un médico de familia llamado James Parkinson allá en el siglo XIX, por 1817. Entonces él vio que existían personas con una entidad clínica caracterizada por temblor, también rigidez muscular, tenían disminución de la capacidad de los movimientos. Entonces él a esa patología la describió en unos estudios que hizo, y después Charcot, cuando complementó, le dio el nombre de enfermedad de Parkinson. Entonces, en realidad es síndrome, ya que son varios los signos que podemos encontrar, signos y síntomas que podemos encontrar en esta patología. Estamos hablando de la rigidez, del temblor muscular, tiene una disminución y una lentitud de movimientos con el tiempo, tiene una bradicinesia, que es la lentitud de movimientos, y con el tiempo también tiene una alteración de los reflejos posturales. Entonces, esta patología de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, está por detrás, digamos, de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a tener en cuenta, es el segundo trastorno neurodegenerativo. Aproximadamente 1 de cada 1000 personas van a sufrir o sufren esta patología, y sobre todo afecta a mayores de 65 años, siendo esta patología la causante de afecciones más en varones. La edad de comienzo es de 70 a 75 años, pero esto no significa que siempre sea así. Pudiendo comenzar más temprano, tenemos entonces a un actor famoso que es el actor de Volver al Futuro, que él lo sufrió desde muy joven. Entonces es una película bastante vieja, no creo que recuerden. El diagnóstico de esta patología es clínico y lógicamente se apoya con otras pruebas complementarias. Se hace analítica de sangre, tomografía computarizada, resonancia magnética, todo esto a fin de buscar si nuestro paciente tiene algún tipo de disminución de sustancias como la vitamina D, si tiene un hipotiroidismo que puede ir causándole esa disminución de los movimientos. Entonces se hace un cribado adecuado. Y lógicamente lo que se busca, como decía, es entender a esta enfermedad desde la clínica. Entonces, hay muchas patologías que imitan, por lo cual se les llaman parkinsonismos. Lo que nosotros vamos a ver en este capítulo es la enfermedad de Parkinson propiamente dicho. Entonces, hay enfermedades idiopáticas que nosotros no podemos encontrar una causa específica o una etiología específica que nos esté hablando de esa enfermedad. Entonces vamos a hablar de enfermedad de Parkinson asociada a cuerpos de Lewy, o un parkinsonismo hereditario, o un parkinsonismo autosómico dominante. En este caso hay genes que son las alteradas. También podemos encontrar que es autosómico recesivo. También tenemos los parkinsonismos plus, que son asociadas a otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces vemos acá que digamos está la enfermedad de Pick, la enfermedad de Huntington, una degeneración corticobasal, el complejo parkinsonismo, demencia, esclerosis, o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que también causa Alzheimer. También los parkinsonismos pueden ser secundarios a un proceso infeccioso o posinfeccioso,
o debido a toxinas. Entonces, entre las toxinas nosotros podemos encontrar toxinas en el medio ambiente que pueden causar. Entonces hay una hipótesis ambiental de esta enfermedad de Parkinson. Hay una neurotoxina selectiva que es la MTP, que causa un parkinsonismo agudo debido a que cursa con una pérdida de neuronas dopaminérgicas en la porción compacta de la sustancia negra. Entonces esta MTP se oxida hasta la toxina activa, que es la MPP positiva, que inhibe de manera selectiva el complejo 1 de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, lo cual provoca la alteración de las neuronas dopaminérgicas. Entonces es importante que nosotros reconozcamos a la dopamina como la principal implicada. La disminución de ella va a ser la principal implicada en esta patología. Tumores cerebrales, traumatismo craneal, algunas patologías metabólicas pueden cursar con estos trastornos a los cuales llamamos parkinsonismos. Entonces, ¿cómo se origina la enfermedad? Sobre todo nosotros, si vemos las neuronas productoras de dopamina que se hallan en la sustancia negra, es la que son afectadas. ¿Para qué sirven estas sustancias dopaminérgicas? Tienen una función inhibitoria. Entonces ellas tienen una función, digamos, de equilibrar a la función excitatoria de la acetilcolina, que es la principal responsable de la activación de las motoneuronas. Entonces, si no existe esa función dopaminérgica, digamos la acetilcolina, entonces es la que va a producir una excitación en mayor cantidad, y esto hace que ocurra un exceso de la motoneurona, lo cual provoca el mal de Parkinson. Entonces, si nosotros vemos la anatomía patológica de esta enfermedad, al examen macroscópico vamos a ver que existe una despigmentación, sobre todo en la sustancia negra, en el mesencéfalo. Acuérdense, del mesencéfalo que nosotros encontramos es en el tronco cerebral, es el cerebro medio, digamos. Entonces ahí vemos una pérdida neuronal, hay depósitos proteicos, sobre todo formados de alfa-sinucleína, pueden ser intraneuronales. Podemos encontrar también entonces dentro de las neuronas alteradas en la enfermedad de Parkinson, podemos encontrar los cuerpos de Lewy, podemos encontrar neuritas de Lewy en grupos neuronales vulnerables. Entonces en la imagen, acá nosotros tenemos a la derecha una sustancia negra bien pigmentada, y a la izquierda nosotros podemos ver esa despigmentación de esa sustancia negra. Si nosotros observamos una imagen, digamos, anatomopatológico, podemos ver también la despigmentación de la sustancia negra. Y también encontramos cuerpos de Lewy como estamos dentro de las neuronas. Entonces, si nosotros hablamos del mal de Parkinson, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta patología tiene unos signos cardinales, signos que nosotros al ver al paciente ya tenemos que pensar en esta patología. Si bien hay libros que hablan de una triada, nosotros vamos a utilizar la TRACK. Entonces vamos a ver que tiene temblor. El temblor en el paciente con esta patología vamos a encontrar sobre todo en reposo. Tiene unas características clínicas especiales. Hay una frecuencia de este temblor de 4 a 6 ciclos o hercios por segundo. Es de tipo contar monedas. Entonces vamos a ver que el paciente cuenta monedas, o sea, imita a ese movimiento de contar monedas.
afecta a una mano, generalmente cuando está presente en la extremidad. Esto ocurre cuando el paciente está en reposo absoluto y remite de forma característica cuando el paciente empieza a movilizar esa extremidad. Puede adoptar una nueva posición, aunque el temblor puede reaparecer en un intervalo de tiempo corto después de mantener una nueva posición. Nosotros tenemos que entender entonces que el temblor de reposo disminuye con la acción y puede entonces no ser discapacitante al inicio, pero puede ser embarazoso para las personas y van a sentir lógicamente como ese músculo está constantemente en movimiento, va a sentir fatiga de la extremidad afectada. Esto se acentúa por el estrés o cuando le solicitamos al paciente que efectúe o realice cálculos mentales. También encontramos en nuestros pacientes la rigidez debido al aumento del tono muscular. Entonces vamos a encontrar que nosotros podemos tratar de mover la extremidad del paciente y ese movimiento va a ser de pulsos, o sea, va a ser en rueda dentada, y esto va a aumentar si nosotros le pedimos al paciente que movilice la otra extremidad a la que le estamos explorando. También si hay un temblor superpuesto, podemos llamar a este tipo de movimiento en tubería de plomo. También podemos ver la asinesia o la bradicinesia, que es cuando el movimiento está alterado, entonces nuestro paciente tiene una mayor lentitud, la amplitud de esos movimientos están reducidas, hay fatiga o hay interrupción del movimiento continuo. Entonces en esta imagen nosotros podemos ver que con relación a la extremidad no afectada hay una mayor amplitud de movimiento y con relación a la extremidad ya afectada vemos que hay una disminución del movimiento. Entonces esta asinesia o bradicinesia va a provocar que el paciente tenga una disminución de la expresión facial. Vamos a ver que tiene hipomimia o poker face o cara de máscara. El hablar de ese paciente va a ser muy suave, entonces va a haber una hipofonía, va a haber una alteración en la deglución, incluso vamos a ver que el paciente sufre de babeo o cialorrea. Vamos a ver que el paciente en su escritura cambia, va a tener una caligrafía pequeña o una micrografía y al caminar ese paciente va a tener una disminución del braceo, sus pasos van a ser cortos, va a tener una marcha vacilante y va a tener una dificultad para levantarse de la silla. Luego con el tiempo este paciente va a tener alteraciones posturales, entonces vamos a ver que tiene una postura flexionada, sobre todo en las extremidades, el tronco va a estar encorvado, va a tener una postura parecida a la de un simio, que tiene una inestabilidad, mejor dicho, postural, lo que produce un desequilibrio y caídas. Entonces el paciente vamos a ver que tiene pasos muy cortos, le cuesta tener equilibrio, son incapaces de pararse por sí mismos, o a veces tienen, digamos, un periodo de off donde el paciente parece que no tiene la capacidad de iniciar el caminar. Entonces, o incluso no tiene la capacidad de frenar, empieza a caminar y no tiene esa capacidad de frenado, o va hacia atrás. Entonces podemos hacerle la prueba del empujón, en la que vamos a empujar de forma brusca al paciente para hacerle perder el equilibrio. Lógicamente nosotros tenemos que estar preparados para asistir la caída de ese paciente. Estos son los
síntomas cardinales de esta patología. Podemos también encontrar multitud de manifestaciones clínicas que acompañan a la enfermedad de Parkinson. Entonces vemos los síntomas motores acompañantes, que ese paciente va a tener una limitación en levantar la vista. Le estaba diciendo que tiene una disminución de la capacidad de, digamos, demostrar algún tipo de sentimiento a nivel facial, y tiene los ojos abiertos muy grandes, se reduce el parpadeo, tiene una disminución de la voz, o sea, tiene una hipofonía. Entonces, dice que tiene también una cantocornia, que es una anteversión del tronco, o sea, el tronco va hacia el frente al caminar. La marcha es apráxica, arrastra los pies, es festinante, o sea, tiene bloqueos de la marcha según progresa la enfermedad. Estamos hablando también de reducción del braceo y lógicamente que disminuye la caligrafía del paciente. También con el tiempo vamos a ver que a esta patología le acompañan otros síntomas que no son motores, como el deterioro cognitivo. Es al principio poco importante, luego ya tiene trastornos de la conducta del sueño, también tiene alteraciones digestivas. Entonces el paciente puede tener reflujo gástrico, estreñimiento, cialorrea, también tiene generalmente una incontinencia urinaria, tiene nicturia, disminuye su capacidad olfativa, o sea, tiene hiposmia. El paciente, lógicamente, que con esa patología con el tiempo le va a llevar a una depresión, va a tener cuadros de ansiedad, va a provocar también ese constante trabajo muscular, va a provocarle dolor y puede llegar a tener algún tipo de disautonomía, como episodios de hipersudoración o hipotensión. El diagnóstico se basa sobre todo en la clínica. También podemos utilizar pruebas complementarias. Entonces, el Banco de Cerebros del Reino Unido nos dice que para diagnosticar esta patología podemos buscar estos síntomas o signos. Entonces, la bradicinesia, por ejemplo, siempre debe estar presente y se debe acompañar de al menos uno de los síntomas de la columna de la derecha. Es el síntoma más discapacitante. La rigidez que nosotros vamos a encontrar en tubo de plomo o asociada a rueda dentada. En la movilidad pasiva vamos a encontrar un temblor de reposo, como le estaba diciendo, de 4 a 6 ciclos por segundo o hercios, sobre todo en extremidades superiores. Entonces la mano vamos a ver que tiene esa característica de cuenta moneda. Puede también afectar a mandíbula, labios, lengua. Entonces vamos a ver que tiene algún tipo de movimiento bucolingofacial. Esto no, en 10 a 20% de los pacientes no suele estar presente, y con el tiempo tiene una inestabilidad postural que no podemos explicar a otra causa, y el paciente tiene caída hacia adelante. Si nosotros le hacemos unas pruebas complementarias tipo TAC o resonancia magnética, vamos a ver que podemos encontrar el tejido cortical normal o ya alterado debido a esa patología. Podemos hacer también un estudio de scan presináptico. En esto vamos a ver que hay una hipocaptación, sobre todo en los ganglios basales. Entonces podemos entender que existe esta patología. Se puede también realizar una ecografía, dice la sustancia negra mesencefálica, y vamos a ver que hay hiperecogenicidad en el 75 a 96% de las personas afectadas con esta patología. Los factores predisponentes, la edad es el más importante. Recordemos que empieza a una edad mayor a 65 años, pero también esto no significa que el paciente pueda tener esta patología mucho antes. Hay
factores genéticos como la parquina, la dardarina o la sinucleína, que son genes alterados, o sea, una herencia mendeliana que puede ser autosómica recesiva dominante. También podemos encontrar una mutación de la enzima glucocerebrosidasa, o estábamos viendo factores ambientales como una intoxicación por la MTP o el manganeso, o incluso otros pesticidas y herbicidas, o el que el paciente haya sufrido traumatismos cráneoencefálicos previos pueden llevarle a una alteración de esos, o sea, a una neurodegeneración que le cause una enfermedad de Parkinson. Y lógicamente hay una asociación inversa, o hay un papel protector, dice, en la alimentación y en el consumo del café, de algunos tipos de té, o dice que el tabaco más bien está relacionado con el tiempo de exposición de un paciente que con la cantidad de cigarrillos que consume. Entonces, dice que es muy difícil, o sea, la literatura nos dice que es muy difícil encontrar a un paciente con la enfermedad de Parkinson fumando, por lo cual se cree que es el cigarrillo un factor, digamos, beneficioso a que no tengamos esta patología. Pero recuerden, puede causarnos accidentes vasculares cerebrales, entonces un accidente isquémico, lo cual nos va a llevar a la patología neurodegenerativa. Entonces vamos a estar hablando después más en nuestra reunión virtual. Gracias por su atención.